He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, versículo 15, del 51 al 52. Bienvenidos a su programa, A la Final Trompeta. Buenas tardes, Ecuador y todo el mundo. Qué lindo volver a reunirnos, mis muy amados, y muchísimas gracias a todos los que estuvieron también orando con nosotros, clamándole al Señor nuestro Dios por todas nuestras necesidades, adorándole al Señor. Y qué palabra tan triste nos dio el Señor también ahora en el tiempo de oración, ¿verdad? Muchos se han cansado de Dios y otros le han olvidado. Eso no sea nuestro caso, sino que estemos más enamorados de Dios que nunca y más animados a continuar glorificando y exaltando su grandioso nombre. Le damos a todos y a cada uno de ustedes las más cordiales de las bienvenidas. Muchas gracias por estar en sintonía, muchas gracias por reunirse con nosotros y listos para seguir purificándonos, dejando todos estos pecados, amigos queridos, en la cruz del Calvario. Si Cristo pagó por nuestros pecados, ¿cómo nosotros vamos a desclavarlos de la cruz para practicarlos? Bajo ningún concepto. Con Cristo estamos crucificados, por ende todo lo que estamos aprendiendo que de pronto no sabíamos que era pecado, bien clavado en la cruz y nosotros viviendo en santidad, consagrados al Señor nuestro Dios. Así que muchas gracias por estar siempre atentos y recuerden, no se cansen de alabar a Dios, no se cansen de vivir agradando a Dios, no se cansen de recibir las bendiciones de nuestro Dios y los planes preciosos que Dios tiene para cada uno de nosotros, los que le amamos con todas nuestras fuerzas. De verdad nos gozamos en gran manera de estar todos unidos y nos preparamos para seguir aprendiendo. Nuestro pastor Nelson Zavala tenía que entrar el día de hoy, pero por cuanto mi pastor Luis Antonio tiene que salir pronto, le vamos a dar el paso para que él empiece primero y nos cuente qué fue, qué caratazo dio con su mano para que se haya lastimado su mano. Ya nos va a contar qué le pasó en su mano derecha y todavía la derecha, donde no puede escribir, donde no puede hacer nada. Pero bueno, vamos a ver, ya nos contará oportunamente. Bienvenidos todos a este su programa En la Final Trompeta, cuya única intención es glorificar el nombre de Dios y preparar a la iglesia para ese encuentro cara a cara con nuestro Rey que en cualquier momento se da. No baje la guardia, amigos. Estamos en un estado de guerra, no baje la guardia. No diga como aquel siervo malo, todavía Jesús tarda en venir, no pasa nada, todavía falta. Y en vez de vivir apasionadamente en santidad, nos volvemos fríos, tibios, mundanos y carnales. No, Señor, eso no es permitido para un hijo de Dios o una hija de Dios, que realmente queremos agradar a nuestro Señor en todo. El Señor vendrá cuando Él tenga que venir, pero nosotros tenemos que estar alerta, velando y trabajando, amigos queridos. Hay mucha obra que hacer. Acuérdense que hay muchos que están con la expectativa de que venga Cristo, pero mientras viene, ¿qué hacen? No hacen nada, no trabajan, no predican el evangelio, no oran por los perdidos, no estudian la palabra de Dios. Amigos, cuando venga el Señor, que nos encuentre trabajando, que nos encuentre más enamorados de Él que nunca y no totalmente apartados en el mundo, en el lodo. No, no podemos darnos ese lujo. Ahora más que nunca, perseverantes, persistentes, insistentes, más consagrados y dependientes en Dios en todo tiempo. Así que prepárense entonces para el siguiente pecado que vamos a aprender el día de hoy. Y para eso, primeramente, vamos a darle el saludo allá en la ciudad de Guayaquil al doctor Nelson Zavala. Buenas tardes, doctor. Adelante. Mi querido pastor Arturo, pastor Luis Antonio, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes en esta hermosa tarde, noche, porque ya empieza en breve a oscurecer. Amén. Maravilloso día miércoles 24
un día antes, si Dios lo permite, de que yo pueda salir a predicar por primera vez a un hermoso país, Honduras. Ahí me esperan en un lugar, en una zona rural, iglesias muy lindas de hermanos hondureños que están en Carolina del Norte, que cuando fui a predicar ahí se hizo esta relación, esta hermosa amistad, y me dijeron, Pastor Nelson, vaya a Honduras, por favor, lleve la palabra, necesitamos que visite nuestro país. Y lo que es de Dios, pues hermanos, se cumple, sucede, y así es como estamos en este momento. Mañana, con la bendición de Dios, tendremos que estar 6 de la mañana en el aeropuerto y 8 en punto, máximo 8:20 embarcando. Previamente, el día de hoy, dejaré grabado mi espacio de participación para poder estar en el programa el día de mañana. Por lo demás, mis hermanos queridos, las novedades siempre son novedades nuevas y buenas, valga la redundancia. Ya se hizo la cita con el hospital y como hay acá en el Ecuador, el 1 y 2 de mayo sí se trabaja, porque es miércoles y jueves. Y el 1 lo han pasado al viernes, el 1 de mayo, Día del Trabajador. Así que el 1 de mayo se va a operar Rafaela. Se logró reunir la totalidad del dinero, los $4,600. Gracias a Dios y al amor de Dios derramado en vuestros corazones. Esa es una realidad maravillosa. Y estamos agradecidos con el Señor. El día de ayer también visité la casa de Juan Carlos porque tuve la satisfacción ya de poder llevar las canecas de pintura, el material para poder ya pintar la casa. Y hoy miércoles, esto ya es el cierre, el maestro del aluminio empieza a instalar todas las ventanas de la casa y por ende la casa queda completamente terminada. Una casa muy linda, muy bonita. Y fíjate, Arturo y Luis Antonio, que ellos hace años atrás, estas zonas son de los cerros, zona que nadie daba nada por este sector, ¿no? Eran supuestamente en algunos casos invasiones y en otros casos pues el municipio pudo arreglar la situación, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que estos lugares donde nadie daba nada son los lugares que tienen las mejores vistas de la ciudad. Y sin estar en un edificio que cueste $3,000 el metro cuadrado. Entonces la casa de Juan Carlos, si ustedes ven ahora que voy a subir en Facebook de Fundación, ven ustedes desde la sala la vista que tiene. Impresionante, impresionante. Entonces Dios es tan maravilloso que no solo que les da esta casita totalmente nueva, yo diría, porque ha sido remodelada en su totalidad, ha sido reforzada abajo, ha sido un trabajo espectacular, sino que además le mantiene una vista panorámica gloriosa. No necesitan ni ventilador ni aire acondicionado. El viento que entra ahí es una maravilla. Estamos muy felices, agradecidos con Dios. Quiero pedirles oración por Jeremy, el esposo de mi hija Cristina. Hermanos míos, todo está en las manos de Dios. Arturo y Antonio, mis hermanos. Jeremy entró al hospital ayer con 228 de presión. 228. La presión normal debería ser 120, 140. Si ya está en 160, usted no se va a sentir bien, pero 228. Y duraron muchas horas durante la madrugada para poder estabilizarlo. No podían ponerle cualquier medicamento porque esperaban la consulta previa con el equipo de médicos que lo chequea porque él está en diálisis. Entonces, cada vez se agrava más la situación de Jeremy, porque no viene el riñón para hacer el trasplante y esto amenaza su esperanza de vida. Por eso yo les pido que oren por él. Ayer con mi esposa hemos estado orando y hoy en la madrugada, 6 de la mañana,
orando, pidiéndole a Dios con todo el corazón que haga un milagro en Jeremy, o que lo sane, o que le otorgue el donante, pero lo antes posible, para que él pueda tener una mejor calidad de vida y esperanza de vida. Por lo demás, aquí estamos hoy, el tema distinción, pero no la distinción cuando te distinguen porque hiciste algo bueno, eso está bien, esa distinción es muy propicia cuando el hijo gana un premio, cuando usted se titula, muy bien, pero ¿qué tal cuando tú haces distinción entre el rico y el pobre? ¿Qué tal cuando favoreces al rico o favoreces al impío? Porque tú lo distingues por ciertas razones que aquí en la Biblia, hoy lo veremos, en este su programa, a la final trompeta. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente y bienvenidos a este programa. Adelante, Arturito. Amén, amén, gloria a Dios. Qué bueno por Juan Carlos, nos gozamos por él. Acá también estaremos atentos para la operación y visitación, para motivarla, y sabemos que Dios va a hacer cosas maravillosas con todos aquellos que descansamos en el Señor nuestro Dios. Ahora sí, pasamos el saludo al karateca Luis Anthony Diamond o Luisinho Antonio Diamond. Ya va a ver por qué le digo karateca. A ver. Hay que cambiarle el nombre y ponerle un nombre japonés, algo así. Porque... Luisón. Luisón Diamond. Ahí está. Luisón Diamond. Ahí está. Queridos pastores, como de costumbre, un beso en pleno cachete, un fuerte quebra costillas. El Eterno los guarde, los bendiga. Bueno, la verdad es que este ha sido un fortuito golpe y alabado sea el Señor. Siempre le damos gracias al Señor, aunque duele, pero ya está. Tuvimos que enyesarnos porque se hizo una fisura y la verdad es que es mejor cuidar para que no se agrave, porque lastimosamente con un pequeño golpe parece que necesitamos calcificar más los huesos. Bueno, Dios sabrá, ¿no? Entonces muchas veces nosotros no valoramos las cosas hasta que uno no. Y bueno, gloria a Dios. Y es la mano derecha. Pero bueno, Dios es bendito. La diestra, ¿no? Entonces, pero de todos modos es mejor porque podía estar sin yeso. Pero la pregunta es, ¿va a curarse? O sea, no es problema. Pero tal vez no de la misma manera que... Inmovilizando la mano. Claro, es inmovilizarla, bueno, de todos modos, y justo más bien gracias a Dios, como Dios se anticipa todo, estoy viajando con mi niño como para que él maneje, entonces, y todas las cosas, entonces, realmente gracias a Dios, ya habíamos previsto todo esto, entonces, bueno, Dios está en control de todas las cosas, alabado sea el Señor, nos acontece todo este tipo de cosas, yo creo que para valorar mucho, para darle gracias a Dios, porque uno realmente cuando suceden este tipo de cosas, por lo general dice, no le damos gracias a Dios de lo completo, de los sanos, saludables que estamos. Y tal vez no nos damos cuenta y no cuidamos. Y cuando sucede esto, siempre es para bien. Siempre es para bien. Entonces, bueno, ahora hay distinción entre una mano y en la otra. Bien. Se hace distinción hoy día. Bueno, el tema es maravilloso. Bueno, nos toca viajar. Veo el amor de Dios porque aún a pesar de todas las cosas que suceden y acontecen, se está yendo con nosotros Dianita a otro centro de rehabilitación en la ciudad de La Paz. Y bueno, descansamos un poquito más, gracias a Dios. Abandona a sus hijos, abandona a su esposo, pero ya para rehabilitarse, no es que abandona para irse a drogar. Entonces, vale la pena. Gracias a Dios. Oren por Diana para que realmente el Señor trabaje en su mente, en su corazón, en su alma. Y realmente ha sido una caída, pero brutal. No una persona que ya pensábamos que ya estaba fuera de las drogas. No es así. Entonces, pero gloria a Dios. Ahí vemos el amor de Dios. El Señor proveyó para todo. Gracias a Dios. Está de ida con nosotros, con mi niño y conmigo. Esperamos de que este sea un tiempo de tal vez unos 4 o 6 meses que ella pueda estar y retornar ya sin ese tipo de adicciones, sin ese tipo de realmente, y que pueda valorar lo que es lo bueno y lo malo. Ahora tendrá que estar sin sus hijos, sin su esposo. Yo creo que los va a extrañar y va a valorar, ¿no? Así es la vida. De todos modos, muchas veces tiene que suceder
para que uno se dé cuenta en qué está. Así que adelante, mi querido Pastor Arturito. Ok, vamos a orar. Y amigos, antes de orar, tenga cuidado de los regalos que pueda recibir. Hoy, en la historia, 24 de abril, los troyanos recibieron un regalo de parte de los griegos. Troya, actualmente Turquía, recibieron un caballo, emulando a sus dioses, y lo recibieron y lo ingresaron. Y en la noche del caballo salieron sus enemigos, que mataron a todos los centinelas, abrieron las puertas, ingresó el ejército y acabaron con todos los que estaban ahí adentro. Tenga cuidado de esos regalos, porque por dentro pueden tener enemigos crueles. Satanás quiere solamente matar, hurtar y destruir. Así que tenga mucho cuidado de esos regalos, o las personas que vienen con una carita de oveja, pero por dentro pueden ser lobos rapaces que quieren destruirnos. Vamos a orar y que el Espíritu Santo nos guíe en toda la verdad. Me acompañen en oración, por favor. Papito Dios, qué bello es seguir en tu presencia en este precioso día miércoles, para exaltarte y glorificarte y seguir adorándote con todas las fuerzas del alma. Tú eres nuestro amor y eres nuestro Señor y Salvador y nuestro Dios y nuestro todo. Y por eso qué privilegio, Señor, que nos reúnas para poder expresarte nuestro amor en obediencia, deleitándonos en tu palabra, en tus propósitos, en tu voluntad. Qué lindo, Señor, caminar contigo y ver los detalles tan hermosos que tienes para con cada uno de nosotros. Señor, de verdad, cuánto tiempo hemos desperdiciado en religiones, en filosofías huecas, en hipocresías y en mentiras. Pero gracias, Señor, porque a través de tu palabra, a través del cuidado que tienes a nosotros, tu rebaño, buen pastor, nos enseñas que a tu manera es la mejor y única manera de vivir. Y los restos de día que queden por vivir, Señor, no nos imaginamos vivirlos lejos de ti, apartados de ti o sueltos de tu mano. Por eso cada día te suplicamos que no nos dejes caer en ninguna tentación, que no nos dejes, Señor, alejarnos de ti bajo ningún concepto, sino que estemos bien tomados de tu mano, bien nacidos tuyos, Señor, y cada día crecer en amores, cada día crecer en sabiduría, inteligencia, santidad, pero también en la consagración que nos hace cada vez más humildes, idénticos a ti, Jesús amado. Señor mi Dios, hay tanta necesidad entre tu pueblo, hay tantas cargas. Por eso, Señor, gracias por darnos la oración, porque no invocamos a un Dios, no invocamos a alguna creencia creada del hombre, te invocamos a ti, oh Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Invocamos al Dios de la Biblia, al Dios de Israel, al Dios de a la final trompeta, el Dios de nuestros ministerios, el Dios de nuestras vidas, el Todopoderoso, el único, el inigualable, el incomparable, el Alfa y la Omega, principio y fin. A ti, mi Señor Jesucristo, y en tu nombre al Padre, guiado por tu Santo Espíritu, para que nos ayude, Señor, en todas las necesidades, preocupaciones, angustia, desesperación que tiene tu pueblo. Señor, ten piedad de nosotros y escucha el clamor que hace tu pueblo en esta noche, para que tú, mi Dios amado, que eres tan bueno, de acuerdo a tu santa, buena y agradable voluntad, nos otorgues, Señor, las peticiones que con todo el corazón te pedimos y te rogamos. Gracias de verdad, Señor, por haber cuidado de cada uno de nosotros, y te pedimos por la restauración pronta de la mano de tu Hijo, el pastor Luis Antonio, y el viaje que enseguida emprende. Te pido por la vida de nuestro amado hermano y amigo, el doctor Zavala, que lo uses poderosísimamente mañana en su viaje a Honduras, y que sea de tremenda bendición y nos cuente de regreso a casa las grandes maravillas que pudiste hacer con tu siervo en todas esas iglesias y en esos corazones que tú ya los has estado preparando para recibir el poderoso mensaje que sale de tu corazón a nuestros corazones. Cuídanos, Señor, no nos dejes caer en ninguna tentación, y gracias por escuchar nuestro clamor, gracias por escuchar nuestra solicitud, gracias porque ponemos a tu pueblo en tu presencia, para que abras las ventanas de los cielos y derrames sobreabundancia en ellos,
que nadie tenga escasez, que nadie tenga escasez de trabajo, que nadie tenga escasez de salud, que nadie tenga escasez de amor, sino que todo lo que tú das y das en abundancia, que el dinero no puede comprar, sea lo que tu pueblo goce, Señor, en abundancia para poder disfrutar y compartir en gran manera. Y también, Señor, que bendigas toda obra de sus manos y que tengan abundancia en todo sentido y sus mesas repletas de manjares para que puedan disfrutar, pero que jamás se olviden de compartir tus bendiciones con otros. Por ende, mi Señor, al pedir bendición sobreabundante sobre tu pueblo, que tu pueblo también no se olvide de nosotros, tus siervos, y puedan compartir de esa tremenda bendición abundante, rebosante, Señor, que pones en sus manos para nosotros seguir en el ministerio y en las obras que tú nos has puesto para cumplir y seguir adelante. Señor, el mundo está perdido sin ti. Por ende, te pedimos que uses nuestras vidas para poder evangelizarles, que tú nos respaldes, Señor, para poder discipular al mundo entero y predicarle a toda criatura para que crean, se bauticen y sean salvos. Te damos la honra y la gloria, mi Señor. Gracias por lo que nos vas a compartir en esta hermosa tarde. A ti la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. All right, sacamos Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable. Y ya que nuestro pastor Luisinho Toniño tiene que salir, le vamos a dar el paso para que él empiece con este pecado. Adelante, mi pastor Luis Antonio. Muchas gracias, mi querido pastor. Gracias, querido pastor Nelson, también por su amor y su comprensión y para que pueda yo viajar, que en minutos más tengo que estar en el aeropuerto. Bueno, distinción es hacer diferencia, pero saludable y darle honor a otro. Distinguirlo. Distinción es realzar a una persona. Esto es distinguir. Pero nosotros muchas veces discriminamos. Y vemos en Éxodo 8:23, aquí dice la palabra, y pondré redención. Redime al pueblo de Israel. Entre mi pueblo y el tuyo, mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas, molestias sobre la casa del faraón, sobre las casas de los siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Qué tremendo. O sea, el Señor protegió a su pueblo. Aquí vemos nosotros cómo Cristo protege a los cristianos. Les dio el conocer, nos distinguió a nosotros para conocer la verdad. Dice, todos aquellos que le creyeron y le recibieron tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. ¿Valoramos esto? ¿Valoramos muchas veces lo que Dios nos da? Muchas veces nosotros, como una persona que no conoce a Cristo, no tiene la paz que nosotros tenemos. No tiene el gozo que nosotros tenemos. No goza de los beneficios que el cristiano, el hijo, el siervo de Dios tiene. Y este es un pecado. Este sí que es un pecado tremendo. No valorar los distinguidos que somos ahora, que nos ha hecho reyes y sacerdotes. No valoramos. No somos felices con lo que Dios nos ha regalado muchas veces. Hay muchos cristianos que siguen murmurando, que siguen chismes, que siguen con intrigas, sigue con divisiones, sigue haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Seguimos actuando, pero perversamente. Hemos sido distinguidos nosotros, hemos sido como aquí al pueblo, y Jehová hizo así, y pondré redención, o sea, le regalaré la redención a mi pueblo, y el tuyo mañana verá la señal. La señal para el impío es tremendo, mientras que para nosotros vemos que todas estas señales nos aproximan más a Dios. Nosotros valoramos esa distinción, porque si nosotros no valoramos haber sido distinguidos, ese es peor pecado que aquel que no ha conocido a Dios. Vemos nosotros en otro versículo aquí, fácil sin dar la vuelta a la página, en Éxodo 9:4, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos los hijos de Israel. Qué tremenda distinción. Tu ganado no va a morir.
va a estar protegido, va a estar cuidado, y los ganados de Egipto murieron y perecieron todos. Esto es increíble. Ahora que estamos festejando la Pascua, pasar por alto, realmente el pueblo de Dios fue distinguido. Nosotros fuimos distinguidos. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿valoramos? ¿Cuidamos esta distinción? Mucho pueblo andamos todavía en pecados, adúlteros, fornicarios, inmundos, lasciviosos, concupiscentes, trayendo divisiones, trayendo males. Esos somos, asquerosos, mentales, en vez de ser los agradecidos por haber sido distinguidos. Yo sé que ustedes van a tocar desde tal vez otro punto de vista, pero a mí el Señor me hizo ver las cosas maravillosas que Dios nos regala, la distinción que hace entre nosotros y el que no es de Cristo, y no valoramos. No valoramos. Tal vez si no me pasaba esto en la mano, yo no valoraba mi mano derecha. Increíble. No valoraba tal vez cuán importante es tener, que ahora tengo que hacer una distinción entre mi mano izquierda y mi mano derecha, increíble. Pero cuán importante es tener todo y cuidarlo. Claro, mientras uno no cuida, mientras uno arriesga, yo no pensé de que dentro de todo, sencillamente, al meter la mano así, pueda dañarme de la forma que me he dañado. Pero, curiosamente, entre los barrotes sí, pues hay daño, ¿no? Entonces, uno no cuida, uno piensa que sí, que puede tener la fuerza como para poder, y uno no valora. Uno no valora las cosas. No valoramos en la medida que deberíamos de valorar. Dios a nosotros nos ha distinguido con el sello de su Espíritu, con su preciosa y bendita sangre. ¡Qué tremenda distinción! Nos ha puesto en alto, por encima del diablo. Nos ha dado una autoridad impresionante sobre Satanás y sus ángeles, sus huestes caídas. Y a veces vamos y nos metemos con el diablo. Y en algún momento, obviamente, si nosotros no valoramos y no nos volvemos de semejante regalo con el que Dios nos ha distinguido, nos encontraremos presos del mismo Satanás, un ángel caído, que puede tal vez conducir nuestras vidas por la eternidad y para la eternidad a un infierno, por no haber distinguido entre lo que es el cielo y lo que es aún el infierno. Porque claro, no querer reconocer la distinción, el privilegio, el elogio, la grandeza de lo que ha hecho, es un tremendo chiverío, es un tremendo problema. Dios nos libre y que seamos agradecidos y que valoremos cada centímetro de nuestras vidas y que valoremos y que cuidemos lo que a Cristo le costó hacer por nosotros pecadores, transgresores, rebeldes. Qué lindo sería que nosotros pongamos más conciencia. Y Jehová hará la separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que es los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová estas cosas en la tierra. Mañana, el día de mañana, así como que mañana se mueren todos los de Egipto, sus ganados y demás cosas, y verán el griterío que tendrán. Y de los hijos de Dios, nada. A nosotros nos regaló vida eterna. ¡Qué fuerte! Por la eternidad viviremos y nunca más sufriremos, ni pasaremos persecuciones, ni pasaremos hambres, ni calor, ni frío. Nos ha distinguido de una manera gloriosa. El hecho está que muchas veces no somos agradecidos con las cosas que tenemos. Aquí en Deuteronomio 1:17, por favor. Nos damos cuenta de algo maravilloso. Nos dice así: no hagas distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande, oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo oiré, dice Dios. No hagáis distinción en el juicio. Claro, el juez puede agarrar y hacer distinción al rico
Este puede pagarme, este puede darme un soborno, No hagáis distinción. Eso es discriminante, esto es dentro de todo pensar que este rico me va a recompensar, pero el pobre no tiene para recompensarme. Y dice Dios, yo voy a hacer, tráeme todos los juicios difíciles y tráemelos, yo los voy a poner a cuentas, yo los voy a hacer. ¿Quién quiere entrar en juicio con Dios? ¿Quién puede juzgar a Dios? Él lo hizo al rico, lo hizo al pobre. Y muchas veces en una congregación, cuando el pastor pueda dar elogios al rico, al que trae su diezmo, al que trae su ofrenda y al que no trae, definitivamente. Yo escuché de esta mujer que decía, mi hermano, vieja loca, ¿quién te crees tú que eres para darle $10 al Señor? Llévate esa porquería. Ana Méndez lo despachó con sus $10 y está en los videos claramente visibles. Lo despachó, que se vaya con sus $10. Increíble. Aquí vengan los de 1,000, aquí vengan los de 500, aquí vengan los de 100. Increíble. Cuando esa viudita entonces no tenía más que una blanquita, ¿qué le hubiese dicho Ana Méndez a esa mujer? Que presentaba una blanquita, que era el sustento de todo su día. ¿Qué le hubiese dicho? Esa blanquita no sirve para nada, la viuda, váyase tal. Increíble, ¿verdad? Y nosotros muchas veces, y hay mucha gente que sigue oyendo las enseñanzas de esa mujer. Cuando hace una acepción de personas, una discriminación, cuando elogia a los que tienen y a los que no tienen, es como si fuese un pecador el que no tiene y el que fuese pobre. Cuando dijo bien claramente el Señor, a los pobres siempre tendréis. Pablo recogía las ofrendas para los pobres. El pobre, dentro de todo, un clamor del pobre puede servirle a una persona mucho más que el clamor de un rico, porque con más sinceridad y con más amor lo haría. Qué increíble. Pero sencillamente esta distinción, lo que nosotros tenemos que meditar, cómo está nuestro corazón, si nosotros realmente hacemos distinción y no valoramos la distinción que hizo Dios con nosotros, cómo Dios nos distinguió, cómo Dios realmente, yo nunca pensé que en algún momento Dios nos pueda poner para llevar una obra. Nunca me vi capaz de agarrar y pedirle, Señor, yo a Dios le pedía solamente un trabajo para que me dé un trabajo para poder sustentar a mi familia. Pero nunca le dije, Señor, yo quisiera tener unas casas o quisiera tener eso, nunca le pedí, porque nunca me hallé digno de ser merecedor de nada. Nunca pensé, nunca en mi vida yo dije, pucha, no creo ser merecedor de nada. La bendición cuando nacieron mis hijos y cuando nacieron sanos, y gloria a Dios por esto, que sean saludables, que tengan una buena vida. Qué impresionante. Pero hay gente que dentro de todo, más bien hasta el día de hoy, al minusválido, al hemipléjico, parapléjico, muchas veces se lo discrimina y se hace distinción, y la persona que es saludable goza de todos los beneficios, pero la persona que no, en los trabajos, gracias a Dios aquí en Bolivia dieron por mandato que se les dé trabajo a esas personas que eran paralíticas. Antes no. Antiguamente no pueden trabajar porque son limitados en su fuerza, no pueden, y no les daban lugar a nada, no les daban lugar para nada. Y bueno, así es el corazón del hombre, malvado y perverso. Nosotros tenemos ese corazón. Estamos haciendo ese tipo de discriminación. Realmente, a lo que nosotros nos debe de preocupar, cómo está nuestro corazón delante de Dios, qué Dios piensa de nosotros, quiénes somos realmente delante de Dios, somos o no somos, o qué somos. Y nosotros tendríamos que hacer muy mal de agarrar y decir, bueno, yo soy sacerdote, a mí Dios me ha escogido, y obviamente a usted no lo ha escogido para que sea sacerdote. Ya, por favor, hay mucha gente que presume. Si el Papa le agarraría y diría, bueno, yo soy el Papa porque
Por favor, ¿qué ha hecho el Papa? Más bien es un tipo perverso, malvado, que no predica la palabra, que engaña hasta el día de hoy y demás cuestiones y presume de ser todavía alguien grande. Esa presunción como la que el diablo tiene, el orgullo. Se enorgulleció su pobre corazón y fue a la caída. Muchas veces nosotros no estamos tan bien preparados en nada para entender que todo es por gracia y que tengo 2 manos, tengo 2 pies, tengo 2 ojos, puedo oír, puedo al mismo tiempo hablar y puedo estar mirando con quién hablo. ¡Qué bendición de Dios! Hay gente que es ciega, que no ve nada, que no ve ni lo que come. ¿Cómo? O sea, realmente no valoramos las cosas hasta cuando las perdemos muchas veces. Dios nos dé la gracia, la sabiduría. Dice, ¿cómo reaccionarás si entrase un mendigo o entra una persona y al que entra bien vestido le decís, venid aquí, siéntate adelante? Y no al pobre, quédate atrás tú, quédate ahí. Es fuerte y muchas veces la gente mira las mejores sillas, los sillones de adelante para estar supuestamente en lo mejor. Ese creyó que dentro de todo merecía los lugares de adelante. Por eso cuando compartíamos quién de entre nosotros es el mayor, y el Señor Jesucristo dijo, venga ese niño, el que quiera ser el mayor sea el más pequeño de todos, sea el más pequeñito de todos. Le digo sinceramente y le pido a Dios que en nuestros corazones cada día mayor gratitud a lo que Dios nos da, que tenemos sin merecer nada. Y Dios en su infinita bondad nos ha bendecido a nosotros mucho más que tal vez que a otros que merecían muchísimo más y que no han tenido la oportunidad de nada. Y uno se pone a pensar y dice, Señor, realmente solo tú eres grande, solo tú eres especial. Ayúdanos a tener un corazón demasiado humilde, muy agradecido, a valorar todo. Nos has distinguido por el poder de tu preciosa y bendita sangre, nos has dado tu espíritu. Que el Señor nos bendiga. Adelante, mi querido pastor Arturito. Gloria a Dios, mi pastor, que Dios le bendiga, que tenga buen viaje. Con la bendición del Señor, mañana nos estaremos viendo. Dr. Nelson, adelante, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Siempre utilizamos diferentes versiones de la Biblia con el propósito de hallar los sinónimos de la palabra, ya que distinción, como bien dijo el pastor Luis Antonio, cuando es de buena manera, se aplica para distinguir a alguien por un mérito que ha obtenido. Pero también muchas personas lo usan para su propio bien, en pretender a través de la vanidad y el orgullo distinguirse. Pero también hay otros que lo utilizan injustamente cuando en el juicio, por ejemplo, distinguen al más grande, le dan la distinción a él, le dan el favoritismo a él y en ese momento se conviertan en personas que el juicio lo han parcializado. Esto es muy delicado. Cuando hablamos de Deuteronomio 1:17, no harás distinción de personas en tus juicios. Esa fue la orden que Dios le dio a la Corte de Justicia de Israel. No harás distinción de personas. La palabra distinción está unida a la palabra acepción. Cuando se hace acepción de personas. No a este sí, al de acá no. Distinción a este sí, al de acá no. Dios se opone cuando la gente quiere obrar de esa manera, pero usted dirá, o sea que si se distingue al pobre, al rico del pobre, está mal, habría que distinguir al pobre del rico. No necesariamente, todo depende de la causa. Esto es muy importante para que no se convierta en pecado. Bueno, vamos a ver algunos versículos. Ya leímos Deuteronomio 1:17 como un recordatorio, no hagáis distinción de persona en el juicio,
así al pequeño como al grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa, dice, que os fuere difícil, traedla a mí, dice el Señor. Pero basado en este texto y buscando lógicamente que no exista una distinción, la pregunta es, ¿qué podría provocarla? En los jueces de nuestro país hay algo que, aunque el que llegue a juicio sea un narco, no le dan la razón al narco y no al agraviado por causa del narco. Si es un sicario, le dan la razón al sicario y no a los familiares de la víctima que este hombre acaba de matar. ¿Por qué? ¿Por qué esa distinción hacia el mal en lugar de haber una separación y dejar bien en claro lo que es bueno y lo que es malo? Bueno, aquí en Deuteronomio, en capítulo 16, 19, esto los jueces deberían escucharlo. No tuerzas el derecho. Hay que torcer el derecho para la distinción, otorgarle en favoritismo al malo. No hagas distinción de personas o acepción, ni tomes soborno. Ahí está el problema. El billete, el soborno. Porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. ¡Wow! Amigo mío, ay, 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 cuando se hace distinción de manera equivocada, entonces eso a Dios no le complace de ninguna manera. Ahora escuche, entonces ¿será que hay que hacer distinción en favor del pobre? Depende de la causa. Veamos, Levítico 19:15, Reina Valera contemporánea. Vamos a ver. Dice, no seas injusto en el juicio, no favorezcas al pobre ni complazcas al poderoso. Trata a tu prójimo con justicia, sé imparcial. No es que porque eres pobre o porque eres rico, no. Porque si tú aplicas distinción porque el uno es poderoso, es rico, o porque el otro, ay, pobrecito, mató pero es pobre, lo hizo porque pobrecito. No. Hay que aplicar justicia. Esto es muy importante, mis amados hermanos. ¿A qué punto llega esto como un pecado? Porque aquí estamos viendo si la distinción o la sección de personas es un pecado o no. Si tú prefieres a este que al otro. Santiago lo explica en el capítulo 2. En el versículo número 9. Estamos utilizando la Biblia la Biblia hispanoamericana, la Biblia de las Américas, la Reina Valera contemporánea. Y dice, pero si ustedes hacen acepción de personas, Santiago 2:9, o distinción de personas, cometen pecado. Punto. No es negociable. Y quedan convictos por la ley como transgresores. Así que se imagina usted la cantidad de jueces que viven en pecado cuando por causa del soborno hacen distinción y favorecen la maldad. Eso es un pecado terrible. Lo mismo pasa a veces en el hogar con los hijos. Cuando el hijito ya de 12, 13 años hace alguna travesura, le dan una paliza. Pero si es el niño de 2 años, se matan de risa. ¡Uy, qué lindo! Mira, se manchó todito de chocolate. Si el otro se llega a manchar un poquito la boca porque come, oye, ve, límpiate, ve que ya estás viejo. ¿Qué pasó, pues? ¿O no te acuerdas que un día también tuvo 2 años? A ninguno de los dos, ni al chico ni al grande, a los dos, una disciplina con amor, no con castigo, con amor, para que aprendan lo bueno. Ahora vamos a seguir avanzando un poco, porque hay una realidad bíblica. A lo largo de los años desde el Antiguo Testamento, Dios no quería este tipo de distinciones. A tal extremo llegó, hace un momento, nuestro amado pastor Louis Anthony Diamond hablaba de esa distinción que Dios hizo con su pueblo y que Dios hizo con nosotros. Pero
en realidad existe esa distinción? Veamos. Dice Deuteronomio 7, verso 7. No por ser ustedes más que todos los pueblos, los ha querido el Señor y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor los amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado. Mire usted, ahora ese amor que tuvo para Israel, ese amor, escúcheme con atención, en Cristo existe sin ninguna distinción. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo entero, que ha entregado, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto de aquí lo vemos porque mucha gente dice, oh no, es que Israel, el pueblo escogido, ya ellos son los únicos salvos. No. De Israel, de los judíos, viene la salvación, como Jesús dice en Juan 4 a la mujer samaritana. Pero esa salvación es para todo el mundo. De hecho, el apóstol Pedro vivió una experiencia en donde se dio cuenta que la distinción y la sección no eran aplicables para la salvación. Cuando él visita la casa de Cornelio, en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, si me acompaña al verso 34, dice que cuando Pedro se dio cuenta de que ahí habían romanos y se dio cuenta de que predicaban y el Espíritu Santo venía, Dios mío, se quedó impresionado. Y mire lo que dice, para que usted vea que Dios no hace diferencias, su amor es para todos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. No hagas distinción en el juicio, ¿te acuerdas? Ni al pobre, ni al rico, ni al grande, ni al chico. Justicia con todos. Así que Dios no hace distinciones, Dios no hace acepciones, Dios se agrada en toda nación que le teme y hace justicia. Pero en naciones corruptas, donde por medio del soborno se aplica la distinción al malo, eso es pecado. Pecado total. Seguimos avanzando otro poquito. Ya lo citó nuestro querido pastor Luis Antonio, pero tenemos que decir el por qué, pues, para completar. Job 34:19 nos dice de que Dios no hace distinción de personas o acepción, que trata igual a los ricos y a los pobres. ¿Pero por qué, pues? Porque todos son obra de sus manos. Mire, mi amigo, mucha gente lamenta por haber nacido en tal lugar. Si yo viviera en Estados Unidos, dicen algunos, es que si yo me fuera a vivir a Rusia, a Canadá, que están pagando disque $5,000. Algunos están queriendo irse a vivir a Alaska, que dice que pagan $10,000, $15,000. No les importa el frío. La gente piensa cambiar de vida, ¿sabe por qué? Por el dinero, no por otra cosa. Creen que el dinero les va a cambiar el estilo de vida. Amigo mío, solo el Señor te cambia el estilo de vida de pecado a santidad. Y con ese estilo de vida tú eres rico. Pero lamentablemente mucha gente cree que el país es la desgracia. Si Dios dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, cualquier lugar es la tierra prometida para ti. Siempre y cuando tú te agarres a las promesas del Señor y las traigas a tu vida. ¿Cuánta gente ha prosperado en este país, el Ecuador? Mucha gente. Y mientras más se van, más oportunidades quedan en el país. En este momento ocurre algo curioso. Hay países que tienen una ausencia total
de trabajadores. Hay países que están pidiendo a la gente que vayan, por favor. España es uno de ellos. ¿Por qué? Porque decidieron meter emigrantes vagos, una migración de vagos, para conseguir votos de otro tipo, en lugar de fortalecer el aparato laboral a través de la preparación académica. Y hoy están pidiendo apoyo por todos lados. Oportunidades siempre hay. Que a veces las leyes del gobierno hacen distinción, es una pena. Es una pena, porque sí, suele ocurrir, pero ya hemos visto que eso es pecado. Pecado, 1000 veces pecado. Ahora bien, aquí tenemos esta traducción de la Biblia en las Américas. En Santiago capítulo 2:1, me gusta mucho esta traducción. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. ¿Cómo vas a tener tú la fe de nuestro Señor Jesucristo con una actitud de estar favoreciendo al de aquí y al otro no? ¿Ve? Esa es una fe que hace distinción. Entonces, tú dices, hermanos, vamos a orar. ¿Y dónde vamos a orar, pastor? Vamos a orar a la casa de la hermana Juanita. Uy, pero eso está un poco lejos. No, yo lo llevo en mi carro. ¿Y qué hora es? Uy, la 1 de la tarde y es hora de comer, pastor. La hermana Juanita nos va a invitar a una comidita. Pero mi hermana Juanita es bien pobre. ¿Quién nos va a invitar? Nos ha de dar un pan con mermelada ahí. Pero vamos, hermano. No vaya usted nomás. Entonces, después, hermano, el mismo pastor dice, hermano, otro día, dígame. Oiga, vamos a orar. ¿Y dónde vamos a orar? Vamos a orar donde la hermanita Juanita Ricachones. Pero no es la misma, no, esta es Juanita Ricachones, la millonaria. Uy, pero es la hora del almuerzo, sí, nos espera con un banquete. Vamos, pastor, vamos, no podemos perder el tiempo, vamos. Esa distinción se parece a la de Rico y Lázaro. ¿Qué le parece? Hay gente que solo quiere estar en lo bueno y no quiere acompañarlo en los malos momentos. ¡Qué desgracia! ¡Qué pena y qué dolor! Ya dije que lo que te podría llevar a hacer distinciones es el soborno. Lo vimos en Deuteronomio 16:19. Pero tú sabías que la distinción, cuando es pecado y favoreces a quien no tienes que favorecer, es una abominación ante Dios. Lo dice así Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo. Mira, qué locura, ¿cómo vas a condenar al justo? Estás haciendo una distinción hacia lo malo. Ambos son igualmente abominación al Señor. Fíjate tú a qué nivel puede llegar este pecado de la distinción. A ser abominable ante los ojos de Dios. Y la palabra del Eterno dice que los abominables no heredarán el reino de los cielos. Esto es muy importante, hermano, porque estamos hablando de la salvación, estamos hablando de la eternidad, estamos hablando de nuestro destino eterno. En Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Así que a cuidar mucho lo que estamos haciendo. Uy, yo me voy con el de aquí porque él sí. Uy, yo me voy con el de acá porque no. Con este sí, con este no. ¿Por qué? Casi siempre, hermano, la distinción se provoca por causa del dinero. Todo el mundo quiere ir con el bendecido, prosperado y en victoria. Y si llega un hermano con pruebas a la iglesia, mándalo por allá que se dejó con sarna. Sí. Ahora bien, ya leímos también Levítico 19:15, conforme a la Reina Valera contemporánea, que ni al rico, ni al pobre, ni al grande, ni al chico, simplemente aplica justicia. Ahora bien, ¿cuál será el fin de todo esto? Porque, Arturo y hermanos, hace poco tuve que experimentar con mucho dolor, unas palabras fuertes que hacían una
severa distinción que en principio parecía apropiada. Pero viéndolo a la luz de los principios cristianos, no puede aplicarse tal distinción. ¿Cuál es la máxima del amor en Cristo? Amar al enemigo. Eso es terrible. ¿Usted puede amar a su enemigo? Imposible. Recuerde el caso que yo le di, con esto voy a concluir, del hombre violador que había violado, escúcheme con atención, a más de 17 jovencitas y las había matado. El juez le dio oportunidad a los familiares de dedicarle algunas palabras a este violador. Y pasaban una hermana, una madre, un padre, un hermano, y todos decían: el simple hecho de saber que te vas a quemar en el infierno me complace. Qué pena que no pueda verlo. ¡Guau! Tremendo, tremendo. Y así todos desfilaban. Ojalá que te pudras, que te duela. Le iban a dar pena de muerte. Yo me imagino con esta gente enfrente del ladrón de la cruz. ¿Te imaginas cuando el ladrón ahí? Ojalá que te mueras. Pero apareció un hombre de barbas blancas como Arturito, que era padre de una de las chicas, creo. Arturo, eso fue... Yo te digo sinceramente una cosa, esto fue algo solo de Dios. Porque un amor como ese solo Dios lo tiene. Y cuando Dios derrame ese amor en tu corazón, lo tienes tú también. Y este hombre le dijo: oiga, lo que usted ha hecho desafía mi fe. ¡Qué bárbaro! Se sentía desafiado porque como cristiano él dijo que Dios le enseñó a amar. Y que basado en ese Cristo que le enseñó a amar, le dijo: quiero que sepa que está usted perdonado. Amigos, el rostro de este violador se endureció con las palabras anteriores de las demás personas, pero cuando este hombre lo perdonó, este hombre lloró. Usted dirá: lágrimas de cocodrilo. Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe, no lo sabemos nosotros. Recuerda cuando Samuel fue a elegir rey, después de que Saúl falló. Él se dejó guiar por las apariencias y este dijo: este es el más distinguido, este. No, había sido el más pequeño, David. Amigos, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 24, esta enseñanza de esta traducción en lenguaje actual nos lleva a una meditación profunda. Vemos el bien y el mal actuando a la par y vemos la justicia y la injusticia obrando paralelamente. Y lógicamente, para quienes nos consideramos justos, duele ver tanta maldad. Pero cuando nos alegramos porque al malo se le ha dado duro, cuidado, nos estamos contaminando con ese odio. Pero cuando nos burlamos de que al malo se le ha dado duro, que se lo ha matado, entonces cuidado, porque eso no es lo que Dios pide que nosotros hagamos y menos que seamos. ¿Por qué? Ya verá usted por qué. Ay, pero y entonces no, tranquilo. Usted sea justo, aplique justicia, sea imparcial. No esté deseándole el mal a nadie. Recuerde las palabras del Señor: mía es la venganza, yo pagaré. ¿Quién es usted para burlarse? ¿Quién es usted para alegrarse del mal ajeno? Dios hará justicia.
¿Usted cree que a mí no me duele lo que veo en este mundo? ¿Usted cree que a mí no me duele ver estos terroristas como violaron jovencitas, decapitaron niños? Pero yo me voy a dejar contaminar por la maldad y el odio de esta gente y permitir que se ponga en mi corazón una raíz de amargura y desear que mueran o etcétera, etcétera. No lo puedo permitir. Lo que puedo hacer es entregarlos en el Señor y decir, Señor, tuya es la venganza, yo no voy a hacer más nada porque no puedo vivir con odio, no puedo vivir con una raíz de amargura en mi corazón. Como decía el pastor Luis Antonio, somos distinguidos en él porque explicó la salvación y todo. ¿Cómo podré yo distinguirme como cristiano si lo que me ha enseñado el enemigo es odiar y decidí alimentarme de ese pan podrido en lugar de alimentarme del maná del cielo, que es amor y vida eterna y perdón? Dice Proverbios 24:17, la versión actual, en lenguaje actual: no te burles de tu enemigo cuando lo veas caer o fracasar, ni te alegres de su desgracia. Esto lo dice el Antiguo Testamento, ¿eh? El mismo Espíritu Santo del Nuevo Testamento está en el Antiguo. Este es el libro también que leen nuestros amados hermanos en Israel. No te burles de tu enemigo cuando lo veas caer o fracasar, ni te alegres de su desgracia, porque si Dios te ve, no aprobará tu conducta y se enojará contigo. No te enojes con los malvados, ni le tengas envidia. Porque a veces tú dices, ay, ¿cómo es que ellos prosperan haciendo el mal y yo que hago el bien? No, no le tengas envidia, pues no tendrán un final feliz. Su vida será una lámpara apagada. Ahora escúchame bien. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si tú no haces caso a esta palabra, se apagará tu lámpara. Se apartará la palabra del Señor y vivirás en tinieblas. El anhelo de mi corazón es que un día, hoy mismo, alguien te pueda decir, Arturo, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces distinción o acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¡Wow! ¿Te imaginas eso, Arturito? Que eso digan de nosotros. Qué bonito que es eso. Este mundo, por causa de la maldad, Mateo 24, no lo olvide, el amor de muchos se enfriará. Cristiano, cuida que tu amor no se enfríe por causa de la maldad de los perversos. Y no te burles de ellos, ni sientas envidia. Déjalo todo a Dios, el cual pesa en balanza el bien y el mal, y vendrá a dar a cada uno conforme a sus obras, sean estas buenas o sean malas. Adelante, Pastor Arturo. Tremendo. Distinguido doctor Nelson Zavala, distinguidos hermanos y hermanas de A la Final Trompeta. Así muchos saludos en diferentes discursos o reuniones empiezan a dar la bienvenida a las personas. Distinguidos, distinguidas. Ahora entendiendo que de pronto están divididos de los que están, de los que no están en esa reunión, y por eso a expresar estas cuestiones. ¿Cuál es el pecado de la distinción? Hablando cuando usted hace diferencia, hablando cuando usted hace injustamente, escoge al uno por encima del otro, y hace usted, hermanos míos, desprecio, o hace a los suyos, tuerce la balanza a favor de ellos. Tanto el doctor Zavala como Luis Antonio han hablado de no hacer la distinción, pero yo quiero ir un poquito más allá
ya que me dejaron a mí sin plataforma, pero el Espíritu Santo pone en mi corazón. Porque a veces nosotros hacemos distinción de personas, ¿no? Pero cuando lo hacemos con Dios, usted va a decir, pero ¿cómo puedo yo hacer distinción a Dios? Y aquí está el pecado, hermano. Aquí está el pecado. Uno hace distinción porque uno tiene favoritismos con alguien o con algo, interés. Esa es la raíz de este pecado. Y escúcheme bien esta parte. Usted puede decir, pero a Dios, ¿cómo puedo hacer yo distinción a Dios? O sea, acepción a Dios, desprecio a Dios y tener favoritismo a otra cosa o a otra persona que no sea Dios. Bueno, mire el pecado de la raíz del favoritismo, de hacer acepciones o distinción. Mire usted, basado en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Aquí mi Señor, hablando de Él y de las riquezas, podemos también dar este espíritu de distinción, de hacer diferencia, de hacer acepción a Dios por el dinero. Muchos desprecian a Dios por amar al dinero, muchos estiman al dinero y aborrecen a Dios. Vea usted, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Si este es mi amigo, aunque haya pecado, yo a este lo amo, por eso lo voy a ayudar, aunque sea injusticia, pero al otro que tiene la justicia, pero como no lo amo, sino que lo desprecio, que se friegue. Miren esa actitud. O estimará al uno, este me ha hecho favores a mí, pues entonces tengo que pagarle. Tengo que ser muy agradecido, lo estimo, y menospreciar al otro. Este otro no me da ni para el agua, no me importa. Juzgo incorrectamente. Ya lo voy a llevar a la práctica. Solamente te estoy diciendo, mira, el sentir de por qué yo a veces tengo favoritismos. Porque amo al uno y desprecio al otro. Lo aborrezco. O aprecio al uno y desprecio al otro. Eso es lo que le pasa a usted cuando hablamos de etnias, cuando hablamos de razas. A mí me gusta la raza negra y a los blancos los desprecio. A mí me gusta la raza indígena, pero a los mulatos los desprecio. A mí me gusta la raza pura, pero a los mezclados mestizos, ¡qué asco! ¿Por qué hace eso? ¿Por qué tenemos en nuestro corazón ese favoritismo? Aquí está la base. Amo al uno, aborrezco al otro, aprecio al uno, desprecio al otro. Dios hizo algo impresionante con nosotros. Lo natural en un ser humano es que eso es natural en nosotros. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, eso natural tiene que morir. Como lo natural en mí es vengarme, no perdonar, cuando vengo a la palabra de Dios, tengo que aprender a ser como Jesús, que es antinatural y contracorriente a este mundo. Mientras que es normal que a los que yo aprecio, a los que yo amo, a los que son íntimos míos, pues yo quiero favorecerles. Pero cuando vengo a la palabra de Dios, Dios me prohíbe favorecer a alguien que no tiene la justicia de su lado, que ha hecho lo incorrecto, que ha hecho lo indebido, y esa ley tiene que estar por encima de lo que yo piense, creo, sienta. Por eso, lo natural es saludar al que me saluda, amar al que me ama. Pero viene Jesús y nos cambia el chip. En Lucas capítulo 6, versículos 27 y 28, nos raya el chip. Dice, pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Qué hace el Señor? Equilibra la balanza. Que antes estaba a favor de los que yo amo, de los que yo aprecio, y los que yo aborrezco y desprecio, que se frieguen, que se hundan, que se vayan al infierno. Dios dice, no es así. Tú no puedes tener favoritismos con nadie. Así como amas al uno, también tienes que amar al que te odia. Así como aprecias a uno, tienes que orar por los que te aborrecen.
así como tú valoras a uno, tienes que bendecir al que te insulta. Nada de favoritismo con nadie. Ahora sí viene esta partecita que estaba pensando y diciendo al Señor, ya mis pastores hablaron todo, ¿qué hablo yo? Quiero hablar de los hijastros e hijastras. Quiero hablar de los hijos que uno adquiere cuando se vuelve a casar y que no son de uno. Aquí viene el problema. Vamos a ver. A veces hay favoritismo entre los hijos. A veces, hermanos queridos, hay distinción entre los hijos. Hablemos primeramente de los propios, los que son concebidos del mismo padre y la misma madre y se crían con nosotros. A veces hacemos distinción de un hijo con el otro. Y un papá tiene favoritismo con el uno y la mamá tiene favoritismo con el otro. Y eso está en la Biblia. Conocemos la historia de Isaac y de Rebeca. En el libro de Génesis, capítulo 25, versículo 28. Y amó Isaac a Esaú. ¿Qué significa ese de que amó a Esaú? Que aborreció al pobrecito Jacob, pues. Mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Qué indica eso? Que si amaba a Jacob, aborrecía a Esaú, su propio hijo, que lo parió, que los dos lo concibieron, de padre y madre. Estamos viendo que hay este pecado terrible cuando yo tengo favoritismo a un hijo sobre una hija o una hija sobre un hijo o a ciertos hijos por encima de los demás. ¿Qué crea eso? Peleas entre los hijos, desprecio entre los hijos, que se aborrezcan entre los hijos. ¿Está bien? Entonces, eso es pecado. Yo no puedo hacer eso. Hermanos queridos, y eso tienes que entender. Dios no tiene favoritos. Quiero aclarar este punto. Eso que acabó de decir el doctor Zavala, que Dios no hace acepción de personas, quiere decir que Dios no tiene engreídos. Ay, no, doctor Zavala, tú eres mi engreído. A ti sí te permito que hagas cosas chuecas. Eso no hace Dios. Ah, no, pues que tú, Luis Antonio, eres mi favorito. Yo te encubro cosas turbias que estás haciendo. Nada que ver. Dios no tiene favoritismos. Dios no tiene favoritos. Escúcheme. Dios sí tiene íntimos. Eso es diferente. ¿Cuáles son esos íntimos? Los que quieren estar con Dios. No es que hay unos que han apartado y se acuerdan de Dios solamente los domingos. Habemos otros que queremos intimar todos los días con nuestro Dios. Y eso es lo que a veces pasa entre los hijos. Hay hijos que son bien apegados a papá y a mamá. Quieren andar siempre con papá y mamá. Y hay otros que no les gusta estar pegados a mamá y papá y que son independientes. Mientras que hay otros que quieren, mamita que quiere, papito que quiere. No es que papá y mamá tengan favoritismo con nadie, sino que tienen intimidad con los que están más cerca, pues. Un papá quiere que coman todos los hijos con uno, pues. Pero si los otros hijos no quieren comer y la nena está, papito, yo voy contigo y comes con ella y te tomo una foto, ay no, es que esa es la preferida de papá. No es la preferida, es la que quiere estar con papá, pues. Los otros están tan ocupados que no están con papá. Pero vamos al meollo de los problemas en la actualidad. Es tan hermoso cuando nos amamos y producto de nuestro amor tenemos nuestros hijos. Pero desgraciadamente, por la dureza de nuestro corazón, por nuestro pecado, nuestra maldad, por la razón que sea, nos divorciamos y volvemos a contraer nupcias. Y tenemos mis hijos, tus hijos y los nuestros. Hace unos años atrás hice una prédica sobre esto. Qué dolores de cabeza en los matrimonios que tienen hijos de diferentes partes y que vienen ahora a ser familia. Qué duro, amigos míos, es a veces convivir, porque comienza a haber este problema y a veces vienen los celos. Lo que pasó con Rebequita, cuando escuchó que le dijo Isaac a Esaú, anda, prepárame un guisado para venir y te voy a bendecir. La Rebequita dijo, lo va a bendecir a ese y no a mi favorito. Y ya ven el dolorazo de cabeza que crearon, ¿verdad? A veces eso pasa en la familia. Papá y mamá, usted tiene que entender algo.
Si yo me voy a casar con alguien que tiene hijos, mal dicho, ajenos, porque todo hijo pertenecen a alguien, no hay hijo ajeno. Usted tiene que entender que el momento en que yo me caso con mi mujer, tengo que tener bien claro que así como esa mujer va a ser mi mujer, los hijos de ella también van a ser mis hijos. Y en eso también a veces hay problemas, porque la mamá o el papá le dicen a la pareja, ¿no? A ver, tú a mis hijos no me los retas, tú a mis hijos no me los disciplinas. Y el papá dice, o la mamá dice, a ver, vamos a aclarar. Yo no le puedo decir nada si están haciendo algo mal tus hijos, yo no los puedo corregir. No, pero sí los tengo que mantener. Ubícate, ubícate. Y ahí comienzan los problemas. O sea, para ser un cajero y darles billete, ahí sí soy papá. Pero para corregirlos cuando están chuecos, no puedo decirles nada. Y comienzan a haber problemas. Y también se aumentan más los problemas. Perfecto. Tú no quieres, ya como está aquí, pues le voy a dar casi comida. Listo. Pero a mis hijos míos propios, a ellos sí les doy ropa, les compro cosas caras. Y a los otros, lo más barato, lo necesario, pero con mala cara y bravos. Estamos en pecado, hermano. Estamos haciendo distinción grave. Yo tengo que tener bien claro, y ese a veces es el problema, hermano, que uno se siente mal, ¿no? O sea, ¿por qué le voy a dar yo a los hijos de ella que no son mis hijos? En vez de darle a mis hijos que sí son míos. Pero no hemos entendido que ahora somos una nueva familia. Y que en el momento en que yo me casé con esta persona que tiene sus hijos, y esa persona también tiene que entender que el momento en que se casó conmigo, que yo tengo mis hijos, ahora venimos todos a formar una sola familia donde no deben de existir distinciones, donde no debe haber favoritismos, donde no debe de haber, hermanos queridos, diferencia. Y ahí es donde viene la costumbre real, donde hay una familia cuando hay amor. Si yo compro algo, tiene que ser para todos, al menos que sea su cumpleaños y todos entienden. Como es el cumpleaños de Rosita, pues a Rosita le compro el regalo. Si es el cumpleaños de Pablito, pues a Pablito le doy el regalo porque es su cumpleaños. Pero si no es cumpleaños de nadie y yo voy a llevar un regalo para Rosita o para Pablito, si llevo para el uno, tengo que llevar para el otro para que no haya peleas y no vayan creciendo con ese odio, distanciamiento, envidia, celos y ese desprecio de sentirse que a él o a ella sí lo quieren y a mí no. Eso tenemos que tener mucho cuidado, amado. O sea, ya como lo hablaron mis pastores, a Dios, ¿cómo lo voy a poner yo celoso a Dios, prefiriendo yo pecado sobre él? Pues, hermano, eso es distinción. Que Dios vea bien clara mi distinción, que yo aborrezco el pecado porque lo amo a él, porque lo escojo a él, porque él es mi Señor y mi Dios. Perfecto. Lo mismo así. Yo, como quiero que todo lo demás venga añadido, he aprendido de Dios a buscar el reino de Dios, es decir, la honra y la gloria para mi Señor, la voluntad de Dios y su justicia. Quiere decir, porque por encima de a quien yo ame, a quien yo estime, a quien yo valore, la ley de Dios tengo que cumplirla como Dios manda, sin acepción de personas y sin favoritismos. Y llevar eso a la práctica. Así como tengo que amar al que me ama y me nace naturalmente, tengo que amar al que me odia, que no es natural, pero Dios me da de su amor para poderlo amar sin diferencia de nadie. Y eso lo llevo a mi familia. Así como amo a mi esposa, tengo que amar a los hijos de mi esposa si no son míos. Así como amo a mi esposo, tengo que amar a los hijos de mi esposo que no son míos. ¿Y cómo demuestro ese amor? Tratándolos de la misma manera, los unos, los míos, como los de él. Nada de favoritismos. No es que a mis hijos, pavo o guajolote, como lo llamen en su país. Vamos a hablar de algo más fácil. Carne. Carne para mis hijos. Lo mejor, lo que quieran mis hijos. Para los entenados, esa es otra palabra que se le llaman a los hijastros o hijastras, qué horrible esa expresión, horrible. Para ellos, arroz con huevo. No, señor. No puedo llamarme yo cristiano
que a mis hijos los llevo de shopping a Rodeo Drive en Beverly Hills, pero los hijos de mi pareja allá a Walmart o a Target. No, señor, eso no se hace. Y si lo estamos haciendo, hay que pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a nuestros hijos. Y saben que a veces la vida cómo resulta, ¿no? Que los hijos propios a veces se olvidan del padre. Y los que no fueron propios, pero les dimos tanto amor a esos hijos, a veces llegan a ser mejor que los propios. Odio la palabra hijastro o hijastra, pero para que me entienda bien claro. A veces los hijos propios no resultan tan fieles y amorosos y leales como los hijastros o hijastras. Yo no sé quién, o madrastro y padrastro, qué horrible esa expresión. Si nos casamos y venimos a ser una familia, pues entonces no existe hijastro o hijastra, sino hijo o hija. No existe padrastro ni madrastra, sino papá y mamá. Porque si yo me caso con la intención de decirle, no, si yo me caso contigo, no con tus hijos, mujer, aprende a ser madre primero y no hagas acepción de personas, prefiriendo a un marido que a tus propios hijos. Pon a Dios primero y vas a ver cómo la bendición de Dios viene añadida. Doctor Nelson, palabras finales y ore de una vez para terminar, por favor. Totalmente de acuerdo, Pastor Arturo, totalmente de acuerdo, porque esa mujer que diga yo me casé contigo y no con tus hijos, ¿qué dirá el día en que se divorcie? ¿Qué dirá? Yo me he divorciado de ti, no de los hijos. Lo mejor, amigo mío, es amar. Escúcheme con atención, amar. Si usted odia por cualquier causa, usted va a llegar a sentir lo mismo que aquel que lo odió. Y en el momento en que usted sienta lo mismo que aquel que lo odió, usted se convierte en él. No hay diferencia. Padre amado que estás en los cielos, ayúdanos, bendito Señor. Ayúdanos para que podamos ser imparciales, para que obremos con justicia. Señor, sabemos que el tiempo es difícil, que las situaciones son duras, pero no queremos, Señor, que por causa de la maldad nuestro amor, Señor, se enfríe. Todo lo contrario, tu palabra dice que el amor enciende ascuas de fuego sobre el adversario. Tu palabra dice que el amor cubre multitud de errores, de faltas, de pecados. Multitud, Señor. Tu palabra dice que tenemos que, de ser posible, librar del fuego a aquel que esté en las manos del verdadero adversario que es el diablo. Ayúdanos, Señor, con ese amor que derramaste en nuestro corazón, a no hacer ningún tipo de distinción injusta, sino hacer justicia todos los días de nuestra vida, Padre querido. Gracias, Señor, por este programa. Gracias por los miles que se benefician positivamente, edificando sus vidas a través de tu bendita palabra, la cual llega desde tu corazón generosamente a nuestros corazones. Gracias por aquellos que participan, que hacen posible la obra tuya, Señor, por medio de los ministerios del Pastor Arturo, del Pastor Luis Antonio y de este servidor. Gracias, Señor, porque ellos ven visible su amor, su ofrenda. Gracias de todo corazón, Padre. Que esto no mengue, que sigamos hasta que tú vengas, que lleguemos a los 1000, 2000 programas o hasta que tú vengas o digas, hasta aquí es el tiempo. En el nombre eterno de Jesucristo, bendice a los que están enfermos, a los que están sin trabajo. Señor, otórgales una puerta abierta para que trabajen. Señor, levanta al que está desahuciado. Señor, restaura el hogar que quiere ser víctima del divorcio, Padre. Y limpia las relaciones que están manchadas por la fornicación y el adulterio, Padre. Concede, Espíritu Santo, la convicción, el arrepentimiento y restaura la familia, Señor. En el nombre eterno de Jesucristo oramos y juntos decimos amén. 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 Bendiciones, mi hermano.
Tremendo, gloria a Dios. Comparte estas enseñanzas con otros. Así como la mujer, antes de ser mujer de madre, así también el hombre. Qué tristeza cuando se ponen a mantener hijos propios, hijos ajenos, por así llamarlos, y a los propios los tiene muertos de hambre. Así es. Nada de hacer excepciones. Que Dios les bendiga y les guarde. Doctor Nelson, que Dios te acompañe en tu viaje. Predica, Gracias. varón, predica y glorifica el nombre de Dios. Y si Cristo no viene antes, nos vemos mañana. Para todos juntos seguir proclamando, hay vida en Jesús, en mí. Amén. Buenas noches.